Hola queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. Seguimos compartiendo nuestra diversidad cultural. La actividad de hoy es elaboramos un álbum sobre la diversidad cultural para las niñas y los niños del Perú, parte 1, área comunicación. Estas 2 semanas has tenido la oportunidad de conocer e investigar por qué somos un país diverso y cómo surgió la diversidad cultural en el Perú. Hoy tendrás la oportunidad de seguir planificando la elaboración de tu álbum relacionado con la diversidad cultural de nuestro país. Para ello deberás revisar tu portafolio y organizar la información que día a día has ido reuniendo como producto de tu participación en las actividades de estas 2 semanas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que traigas tu portafolio o el cuadernito donde has hecho tus apuntes. Nuestra meta, seguir planificando la elaboración del álbum sobre la diversidad cultural. Vamos a seguir viendo cómo podríamos mejorar nuestro álbum. Dialoga con un familiar, con mamá, papá o quien nos esté acompañando y recuerda la actividad que hemos realizado la semana pasada. ¿Cómo se organizaba un álbum sobre un determinado tema? ¿Recuerdas los álbumes temáticos que habíamos visto, los de fútbol, los de álbumes familiares? Muy bien, ya hemos recordado qué debíamos hacer cuando teníamos un tema dentro de un álbum, ¿verdad? Solo teníamos que trabajar ese tema. Ahora sí, vamos a seguir recordando para saber qué necesitábamos en su elaboración. Teníamos que elegir el tema y organizar la información sobre las costumbres, música, danza, comida, lenguas y juegos, todo de nuestra región, más específico de nuestra familia. ¿Recuerdas cuál es el tema? Muy bien, la diversidad cultural de nuestra familia. Recuerda que ese es el tema. Tú podrías ponerle el título que tú desees a tu álbum relacionado a ese tema. ¿Cómo habíamos organizado la información? Habíamos hecho que en cada hoja que hemos trabajado la semana anterior sea de un subtema, ¿verdad? En ese caso, los alimentos. La segunda hoja era de las lenguas y la tercera de la música. Muchos lo han trabajado en borrador, otros ya lo han pasado a limpio. Felicito porque el trabajo ya está en proceso. Habían también escogido el modelo y el tamaño del álbum. ¿Recuerdas que habíamos dicho que el modelo tenía que tener el mismo tamaño en todo mi álbum? Si mi modelo era rectangular, todas las hojas en mi álbum tenían que ser rectangulares y del mismo tamaño. Unos me presentaron diseños muy interesantes. Eran los bordes del mapa del Perú y todas sus hojas tenían el modelo del mapa del Perú. Te voy a presentar hoy día propuestas. La primera propuesta es esta, la segunda propuesta y la tercera propuesta, si aún tú no has escogido el modelo. Si ya lo has escogido, está excelente. Solo ten en cuenta el tamaño de las hojas. Ahora sí, nos faltaba elaborar la portada y el índice del álbum. La portada tiene que ir en relación a nuestro tema y los dibujos también se tienen que ir relacionando. Recuerda que tiene que ir con un nombre y el grado de nuestro colegio, ¿verdad? ¿En qué grado estamos? Tercero. El índice también tiene que considerar los temas y se usa para organizar la información y encontrarla más rápido dentro de mi álbum. Hoy día te voy a presentar otra propuesta, pero esta es la más ideal porque está enumerada. Sé en qué página está la información que está escrita. Ahora sí, ¿qué teníamos que hacer para diseñar creativamente nuestro álbum? Podíamos dibujar el modelo de la plantilla, como te mencionaba el mapa del Perú, en todas las hojas o podíamos cortarlo en ese borde. También podíamos poner marcos a las hojas y todo de inicio a fin podía ir con el mismo marco. El diseño es libre, por eso tú puedes utilizar tu creatividad. Y después, cuando ya teníamos nuestras hojitas organizadas, íbamos a escribir la información que teníamos sobre las costumbres, la música, la danza, comidas, lenguas y juegos de nuestra región y de nuestra familia. Según la organización que habíamos decidido, una hoja por cada costumbre, música, danza, comida o lenguas que nosotros tengamos. ¿Listo? Para que esté organizadito.
Recuerda también escribir los títulos y subtítulos para ubicarlo junto a las imágenes o los dibujos que acompañan esta información. Como podrás ver aquí, yo te había dado una propuesta. Está el título, la breve descripción y el dibujo. Y en la parte inferior dice el número 1, que era mi página número 1. Como muchos lo han hecho en borrador, podemos ir cambiando, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a organizar? Unos estudiantes de mi grado ya han terminado las 3 primeras hojas y ellos lo han organizado de esta manera. Han puesto el título, dibujos, debajo del dibujo el nombre del plato típico y debajo una pequeña descripción. Es muy creativo. Tú también puedes utilizar tu creatividad. Y ahora sí, vamos a conocer el álbum de nuestro amigo Paco de Moyobamba. Observa y lee en silencio. ¿Qué se presenta en la portada? Ah, mira, el título del álbum, La riqueza de mi país, la foto de Paco y su nombre, Soy Paco. ¿Qué muestra el índice? Ah, mira, la presentación y la organización. Esta es la otra propuesta. No está enumerada, pero dice los temas de cada hojita. Las comidas típicas, los juegos tradicionales, la lengua, las danzas. Me va a dar la información que tiene mi álbum. Y debajo los compromisos. También ha agregado él las hojas en forma ordenada. Él ha puesto el título, comidas típicas, subtítulo, tacacho con cecina, la pequeña descripción y su dibujo. Al costado, subtítulo, Juane, la pequeña descripción y el dibujito del Juane. Él lo ha organizado de esta manera. También ha considerado los juegos tradicionales, ha puesto el título, dibujo, los subtítulos y la información. Y en las lenguas ha puesto un pequeño resumen y algunos saludos que él conoce. ¿Qué se presenta en el interior del álbum? La información excelente que hemos trabajado estas 2 semanas. Ten en cuenta eso. Listo, ahora vamos a mejorar la elaboración de nuestro álbum planificándolo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Lo vas a escribir en tu cuadernito y vas a responder las preguntas que nos van a ayudar a mejorar la organización de nuestro álbum. Mi álbum, ¿qué debe tener? 3 aspectos. ¿Qué escribiré para mi álbum? Es el tema. ¿Qué vamos a escribir? ¿Cuál es el tema? La diversidad cultural de mi familia. ¿Cómo lo vas a organizar? Puede ser 2 hojas, una hoja, dependiendo de lo que tú quieras presentar. ¿Cómo lo vas a organizar la información? En títulos, subtítulos, dibujos. ¿Vas a abarcar 2 hojas para un mismo tema? ¿Cómo estás pensando organizarlo? ¿Qué información vas a considerar? Las que hemos trabajado estas 2 semanas. ¿Cómo se ubicarán los dibujos y las imágenes? A ver, piensa, ¿cómo lo podrías ubicar? Primero, en forma ordenada y después que tenga relación con lo que yo voy a narrar, con lo que yo voy a contar en forma escrita en mi álbum. ¿Qué vas a necesitar para elaborarlo? Los materiales. Muy bien, colocas ahí qué necesitas. ¿Cómo lo vas a diseñar? El diseño es libre. Tiene que ser creativo. ¿Con quién compartiré mi álbum? Colocas ahí, ¿con quién piensas que lo vas a compartir? Y ahora sí, organicemos con creatividad la información de nuestro álbum. ¿Qué va a ir dentro de nuestro álbum? Vamos a seleccionar las comidas típicas representativas de nuestra región. Nosotros ya lo hemos trabajado en los alimentos que preparamos en casa. Pero tú podrías agregar de repente más dibujos o podrías hacerlo como nuestro compañero que lo ha hecho muy creativo y tú también podrías utilizar tu creatividad. ¿Qué más vamos a agregar? Los juegos que hemos aprendido. ¿Recuerdas? Hemos hablado de los juegos en familia, hemos conocido el ron, la rueda y el zorro y las ovejas. Podrías agregar un jueguito que te guste en tu álbum. Vas a seleccionar otras costumbres y tradiciones que te gustaría dar a conocer a los demás. Por ejemplo, en la diversidad lingüística, si mi familia hablara quechua, aymara, podría agregar un saludito y ponerlo también en mi álbum. ¿Qué más podría agregar? Las plantas medicinales que usamos en la casa.
Cuando nos sentimos mal, ¿qué plantitas utiliza mamá y para qué serviría esa planta? Podría hablar de una. Vas a seleccionar también las imágenes que irán en cada parte de tu álbum. Recuerda que siempre tienes que manejar el orden para que se note en armonía mi trabajo. También vas a organizar la información de manera clara y presentable. Si vas a escribir los títulos más grandes, los subtítulos medianos y la breve descripción pequeña, pero que se pueda entender, que sea clara. También puedo seleccionar la música y las danzas de mi región o la que escucho yo en casa. Por ejemplo, ya hemos trabajado la música que escuchamos. Podrías agregar esta hoja más, que es las danzas que bailamos en casa o algunas danzas que conocemos. Yo te doy esta propuesta. Tú de hecho que la puedes mejorar. Y ahora sí, ten en cuenta esta ficha para evaluar con los criterios de la elaboración de tu álbum. ¿Por qué tenemos que evaluar? Todos los álbumes tienen una secuencia de organización. Tiene que ir mi portada, tiene que ir mi índice, el contenido, los títulos y al final mis compromisos. Entonces vamos a evaluar lo que hasta ahora estamos planificando. En la portada, ya la has escrito en un borrador, ¿verdad? Estamos organizando. Se muestra el título del tema. ¿Ya has pensado qué título le vas a poner? ¿Cómo vas a colocar el nombre, tu nombre? ¿Y cómo vas a conseguir la foto o dibujo? Si ya tienes todo esto, check. En el índice, ¿qué vas a presentar? El título y subtítulo del contenido. Puede ir solo mi título, ¿verdad? Pero ya tengo que saber ¿qué información yo voy a poner a mi álbum? Check. El contenido tiene que tener la información, los dibujos o fotografías según la diversidad cultural organizada. ¿Ya tienes la información? ¿Ya has dibujado o has conseguido las fotografías? Check. Los títulos y subtítulos dentro del álbum están escritos en letra clara y grande. Si tienes dudas de alguna palabra, recuerda que me puedes mandar un mensajito o me puedes enviar tus borradores para que yo te pueda ayudar. Recuerda que el título tiene que ser grande, el subtítulo mediano y la información que yo voy a escribir, la breve descripción con letra clara. ¿Listo? Se consideraron los compromisos. Un compromiso es algo que yo pueda hacer y voy a cumplirlo. Por ejemplo, respetar la diversidad cultural de los demás, realizar juegos tradicionales para que no desaparezcan, practicar las lenguas que tiene mi familia desde su nacimiento, podría ser el quechua, el aymara. ¿Qué compromisos tú tienes para mejorar la transmisión de la diversidad cultural? Y ahora sí, ten en cuenta las siguientes indicaciones. Tienes que elegir el material que vas a utilizar y elaborar el diseño. Ya es muy importante, ten en cuenta el álbum de Paco. Tienes que escribir el título de la portada del álbum según el tema elegido y tu nombre. Tienes que organizar la información que has seleccionado. Cada hoja tiene un tema, ¿verdad? Comidas típicas, juegos, danzas, música, lenguas. Tienes que escribir la información, los títulos y subtítulos y colocar las imágenes que has seleccionado. También tienes que escribir los compromisos y cuando tenga todo esto puedo elaborar mi índice del álbum. Ahora sí, ya que tienes todo preparado, revisa cada paso, pues en la siguiente actividad vamos a juntar todas nuestras hojitas para elaborar el álbum. Vas a evaluar tus logros hasta el día de hoy y señalar tu desempeño según lo que corresponda. ¿Cuáles son? Yo voy a colocar si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. En mi álbum, planifiqué la elaboración de mi álbum sobre la diversidad cultural considerando qué voy a escribir y cómo lo voy a organizar. ¿Lo has planificado hoy día conmigo? Sí, ¿verdad? ¿Has considerado qué vas a escribir y cómo lo vas a organizar? Sí. ¿Organizaste la información que incluirás en el álbum? Mira, que vas a incluir, significa que nosotros ya hemos avanzado 3 hojas, pero mi álbum necesita más información, ¿verdad? ¿Has considerado y organizado ya esa información? De repente quieres incluir las plantas medicinales, de repente los juegos.
¿Qué más quieres incluir en tu álbum? Si lo has organizado, check. Analicé las indicaciones y los criterios que debo tener en cuenta para la elaboración de mi álbum. Recuerda que es muy importante que tú te autoevalúes, que tú veas las indicaciones y los criterios para que mejores tu álbum. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerarlo el tema, que tenga su portada, que tenga su índice, que tenga el título, los subtítulos, la información, los dibujos y después de todo esto yo voy a poder enumerar mis hojas para saber en qué hoja está la información. Entonces sí tienes que mejorar lo que es nuestra organización siguiendo los criterios para nuestra elaboración. Si lo has logrado, check. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. ¿Qué vamos a trabajar hoy día entonces? Vas a elaborar la portada. Vas a incluir las hojas que quieres que estén dentro de tu álbum. Y me vas a enviar ese trabajito. Nos vemos el día de mañana.